Hola estudiantes del séptimo grado, bienvenidos. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profe Carmen y te acompañaré en esta clase de lengua y literatura castellana. El tema de hoy es el género lírico. En esta clase desarrollaremos la definición, las características y también los subgéneros que pertenecen al género lírico. Los propósitos: definir el género lírico, determinar las características y analizar un poema. ¿Conocen a estas personas? Miren bien, les dejo unos segundos ahí para que analicen. A pesar de que las fotos son en blanco y negro, se puede ver la belleza de cada uno de ellos. Ella es María Josefina Teodora Pla Guerra Galvani. Tiene 3 nombres. Nació en la isla de Lobos, España, en 1903. Fue una poetisa y dramaturga casada con Julián de la Herrería, paraguayo, y ella también adquirió la nacionalidad paraguaya, se mudó y vivió muchos años aquí hasta su fallecimiento el 11 de enero de 1999. Escribió poesías, cuentos, novelas y ensayos. Tuvo una gran influencia sobre las generaciones intelectuales de Paraguay. Recibió numerosos premios y distinciones por su labor literaria y por su defensa a los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. Ella es Josefina Pla. Al siguiente que tenemos aquí también, muy lindo, una foto de mozo, de joven, es a Manuel Ortiz Guerrero. Él nació en Villarrica en 1897. Fue un poeta paraguayo. Una anécdota que cuentan sus amigos es que robaba velas del cementerio para alumbrar sus noches y poder escribir. Era bohemio y romántico. Escribió muchas letras de canciones para José Asunción Flores. Su mejor poema fue Su vida. Falleció muy joven. La lepra lo llevó en 1933. Pero estos son 2 exponentes de la literatura y de las letras en nuestro país. Así es que debemos conocer acerca de ellos y leerlos, leer sus obras. Bien, aquí vemos a nuestras compañeras Male y Ara que conversan y dice Ara, qué hermosas cosas podemos decir con las palabras. Y le dice la compañera, sí, cosas bonitas que nos pueden hacer felices o tristes que nos pueden matar por dentro. Y le dice la compañera, así es, las palabras tienen poder. Y bueno, por eso es tan importante hacernos diálogos internos positivos todo el tiempo. De repente, para levantar un poco la autoestima, es importante que nos miremos al espejo y digamos, qué lindo, qué linda soy, qué dones tengo, qué muchas cualidades poseo, yo puedo hacer lo que quiero o puedo obtener lo que me propongo si es que lucho por ello. Es importante tener entonces siempre diálogos internos positivos con nosotros mismos y darnos ánimo siempre, porque como dice la compañera aquí, las palabras tienen poder. Vamos a la definición del género lírico. El género lírico es el género literario en el que el poeta expresa sus sentimientos, sus emociones, mediante el uso personal de la lengua. La lírica viene del nombre de la lira, ese instrumento musical que ejecutaban los poetas en la antigüedad, en la Grecia antigua, y lo utilizaban al momento de decir sus discursos, de hacer oratoria o también de presentar sus poesías, sus poemas. Entonces la lírica es la expresión de sentimientos y emociones, es la forma retórica del lenguaje, usa el verso
como forma de expresión y también tiene musicalidad. Esos versos, si es que tienen una serie de palabras, de sílabas que coinciden o que no coinciden, entonces ahí hablamos del ritmo y de la musicalidad que puede tener la poesía. Vamos a ver las características. Algunas características del género lírico son que usa el verso, así como la narración utiliza los párrafos, las oraciones para construir párrafos, la lírica utiliza el verso. El verso son cada una de las líneas de las frases u oraciones que forman parte de las estrofas. Las estrofas son el conjunto de versos y el conjunto de estrofas forma la poesía o el poema que tenemos aquí. ¿Sí? Es otra característica. Y la subjetividad porque el autor expresa sus sentimientos, sus emociones, lo que tiene en la mente, lo que anhela, lo que espera. Puede expresar diferentes emociones y sentimientos a través de la palabra y a través precisamente de la poesía. Uso del lenguaje figurado, porque el poeta utiliza un lenguaje figurado para expresar aquello que siente. O sea, no lo hace así literal, estoy feliz porque no. Dice que está en una nube, esperando el amor que está por llegar, etc. Él busca o ella busca la forma de expresar aquello que siente, no de manera literal, sino en un lenguaje figurado, con figuras literarias, con licencias poéticas. Y bueno, vamos a ver todo eso a continuación. Los subgéneros del género lírico, ¿sí? Tenemos dos grandes grupos, las poesías de arte mayor, y aquí tenemos el himno, que es una canción religiosa o patriótica y lo vamos a estudiar en clases sucesivas. También tenemos la oda, que elogia un tema o un objeto, generalmente lo alaba, es tema amoroso, sublime, elevado, por ejemplo, oda al amor, oda a la mandioca, ¿verdad? O aquello que quiera resaltar. Después tenemos la elegía, que al contrario de la oda, la elegía expresa tristeza, dolor, sufrimiento, a veces por la muerte de algún familiar, como por ejemplo lo que escribe Jorge Manrique. También tenemos el soneto, que es un poema de arte mayor, es un poema especial. ¿Por qué? Porque está constituido de 14 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos. Recordemos que las estrofas tienen nombres de acuerdo a la cantidad de versos que poseen. Entonces, aquellas estrofas que poseen 4 versos se llaman cuartetos y las que poseen 3 versos se llaman tercetos. El soneto es una poesía especial, entonces, que tiene 14 versos, 2 cuartetos, 2 tercetos y generalmente tiene rima consonante, es decir, la coincidencia de las letras finales de los versos o de las sílabas finales de los versos para que tenga esa musicalidad y sea agradable al oído escuchar esas palabras. La égloga son poemas de temas amorosos, pero aquí hay una particularidad. También como la oda son de temas amorosos, pero aquí se hace resaltar más la vida pastoril o la naturaleza. La sátira, sin embargo, es un poema mordaz. ¿A qué se refiere mordaz? Es decir, que utiliza la ironía, la ridiculización para burlarse o para jactarse de ciertas cosas, personas o hechos de la sociedad. Y finalmente tenemos la canción, que es un poema admirativo. Recordemos que todas las canciones, si conocemos a un cantautor, por ejemplo, la letra de la canción primero es una poesía. Y luego se convierte, o luego el autor u otra persona le pone la melodía, le pone el ritmo, etc. ¿Sí? Pero primero es una composición lírica, una canción. Seguidamente, en la segunda parte del género lírico tenemos a los poemas de arte menor. Y aquí tenemos el madrigal, que es un canto amoroso, pero como su nombre lo dice, ya son breves, son cortos, ¿sí? Poemas breves. El epigrama, que es un poema ingenioso y satírico también, o sea, utiliza la ridiculización o utiliza la ironía,
para jactarse de algo, para burlarse de algo. Y finalmente tenemos la letrilla, que es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado. Un estribillo sería como el coro, más o menos, ¿verdad? Lo que se repite varias veces en una canción. Muy bien, y así llegamos a la evaluación. Vamos a comprobar nuestro aprendizaje. Citamos las características del género lírico. ¿Recuerdan? Bueno, decíamos que el género lírico usa el verso. Usa el verso en lugar del párrafo como la narración. En la lírica utilizamos el verso. Utiliza el poema, la subjetividad del autor y también el lenguaje figurado, porque no lo dice de manera literal, sino que transforma las palabras y busca las mejores palabras, la belleza de las palabras para poder expresar sus sentimientos y emociones. Vamos a leer este poema de Francisco Marisevich, que escribe a su hija Alicia cuando dio su primera sonrisa. Por eso tenemos aquí la explicación, Alicia, primera sonrisa, y titula Los hijos. Como el oro derramado, el tiempo a tus pies se posa. Deja en tu sonrisa una rosa y se aleja enamorado. Y enamorado y callado, toda el alma sonreída. Dejo en la flor de tu vida mi corazón deslumbrado. Bueno, en esta poesía entonces podemos ver compuesta de versos, ¿sí? Estrofas, ¿ya? Conjunto de versos. Vamos a ver qué ejercicios nos proponen. Marcamos la opción correcta. El texto leído pertenece al género. Aquí tenemos tres opciones: al género narrativo, lírico o dramático. Muy bien, si dijiste la B, estás en lo correcto. Género lírico. Seguidamente dice, el subgénero del texto es oda, elegía o soneto. ¿Qué les parece? Muy bien, la opción A es una oda. Está escribiendo a su hija, ¿sí? Y el tercer ejercicio dice, el texto está escrito en verso, prosa o diálogo. Muy bien, dijimos en verso porque estamos trabajando dentro del género lírico. Si marcaste así, excelente. Aquí otra vez tenemos el poema en pantalla, en imagen, para que podamos completar. ¿Cuál es el tema del poema? ¿Qué les parece? ¿Por qué escribe Francisco Pérez Marisevich esto a su hija? Muy bien, dijiste lo correcto si pusiste el amor del padre hacia su hija. Expresa ese sentimiento de amor, de admiración que tiene ante la primera sonrisa de la niña o de la hija llamada Alicia. ¿Y qué emociones transmite el poeta? Muy bien, ternura, admiración, felicidad, ¿verdad? Solamente eso vamos a sentir todos cuando uno sea padre o madre y pueda entonces expresar eso hacia un hijo. Seguramente el papá o la mamá de ustedes también puede escribir algún poema parecido a este. Muy bien, llegamos al resumen de nuestra clase y decimos por qué es importante aprender sobre el género lírico. ¿Qué les parece? Aquí van a salir varias opciones porque nos genera un hábito de lectura, también hacemos un goce estético, porque recuerden que la función de los textos líricos o literarios es simplemente ver o leer la expresión de sentimientos y emociones del autor. También tenemos la ampliación del vocabulario, conocer mejor la lengua, animarse a escribir, ¿por qué no? Animarse a escribir, a expresarse. Y finalmente, porque nos da cultura general, nos da mayor cultura acerca de los artistas, los literatos o las personas que se destacaron en las letras. Bien.
bien, veamos cómo termina el diálogo aquí entre Ara y Male. Dice, ahora que sé diferenciar el género lírico, voy a escribir poemas, le dice Ara. Y Male le dice, sí, yo pienso hacer lindas frases para publicar en mi Instagram. Y Ara le dice, eso sería genial, ¿te ayudo? Y bueno, así llegamos al final de nuestra clase acerca del género lírico. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. ¡Hasta la próxima!